Hola a todos, estamos en este mes de abril, que es el mes de concienciación del autismo. Como sabéis, para mí es muy importante, ¿no? Por toda la experiencia que he tenido con mi hijo y que vengo compartiendo también desde hace años. Y hay muchas personas, ¿no? que he conocido en este camino, que llevamos años también, y que hay parte de nuestro alma y de nuestra ser, ¿no? De nuestra persona, pues que siente compartir cosas para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, este espacio y este mes lo he abierto aquí en el canal para presentaros también a gente que conozco y que tengo mucho cariño y que llevamos, caminos paralelos, ¿no? Enfocados desde diferentes sitios, pero con mucha sabiduría. Así que os presento a Mónica Cuenca, que, bueno, es madre también de un niño, Víctor, como el mío, y que además es psicóloga especialista en personas con autismo, entonces tiene mucho que contarnos, no solo desde la experiencia, sino desde la profesión, ¿no? Hoy el tema que hemos elegido para hablar, que es un tema que comentamos que no se suele hablar mucho, ¿no? Es el duelo, ¿no? El cómo se vive el duelo del diagnóstico y el cómo se vive, pues, las personas que están viviéndolo, ¿no? No solo el niño, ¿no? Sino eso, las madres, padres o familiares. Así que bueno, hola Mónica, bienvenida. Hola María, muchas gracias por la invitación y siempre encantada de colaborar contigo en tu canal. Para mí es un honor que me llames para hablar de los mil temas que al final nos afectan a las familias. Pues vamos a empezar, mira, con este tema. Tú podrías hablarnos de millones de cosas. Mónica colaboró en el primer evento que yo me lancé a hacer en Madrid, ¿no? Que no es que viniera mucha gente, pero creo que sí que éramos un grupo de padres que nos lanzamos allí. Eso se grabó y está en el canal también, ¿no? Hablar de ese boom que estábamos viviendo cuando los niños eran pequeñitos todavía, ¿no? ¿Cierto? Y que te explotaba dentro nuestro como esa necesidad de explicar al mundo otra visión del autismo que estábamos viviendo también, ¿no? Y otras formas de abordaje, Eso es. no solo desde la atención temprana, sino que había muchas más cosas que se podían hacer con ello y que dan muchísimos resultados. Eso es. Y de eso hablaremos también en otra entrevista. Y vamos a hablar de este duelo. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, primero personal, ¿no? Cómo viviste tú ese duelo y cómo también, bueno, pues desde esa experiencia profesional, ¿no? Cómo lo pudiste aplicar a ti en ese momento, qué te enseñó y cómo luego lo has desarrollado y ayudado a otras personas también, ¿no? Pues mira, María, me parecía muy importante abordar este tema, el duelo de las familias, sobre todo de las cuidadoras y cuidadores de hijos con grandes discapacidades como los nuestros, en el tema del duelo, porque me doy cuenta que a lo largo de la bibliografía, o sea, se habla del duelo de pérdida, pero del duelo de pérdida o asociado siempre a una muerte o una ruptura de relación. Y en nuestro caso nunca es así. Mm, En nuestro caso, nosotros tenemos un duelo que se mantiene a lo largo de los años y años y años y años y años, y que normalmente la persona dependiente no sobrevive. mm, Entonces, es verdad que nuestras etapas de duelo coinciden bastante con las etapas de duelo de cualquier persona que vive un duelo, pero en algunas cosas no. Y no se habla de ello, o sea, se da como por supuesto la fortaleza del cuidador madre o padre que tiene un hijo pequeño bueno, no es tan real, porque al final tú necesitas apoyo, tú necesitas respiro, tú vas pasando por fases, al principio eres muy luchadora, quieres sacar al nene de ahí, quieres hacer lo mejor posible, darle la mayor autonomía, pero cuando el tiempo va pasando y ves que todo lo que tú haces y todos tus esfuerzos no dan los resultados, aunque den resultados no los esperados, eh, pues tu manejo de la discapacidad también cambia. eso es así. Es Y muy interesante. no se afronta, no se habla desde las asociaciones. Se le da apoyo a los padres para cómo afrontar la discapacidad, pero no cómo afrontarla de una manera emocional, para gestionar ese duelo y para gestionar la manera en la que tú tienes que seguir viviendo a pesar de la situación que tienes en casa, que yo creo que es la gran ignorada, ¿no? O Me sea, parece súper interesante porque yo nunca había pensado en esto, ¿no? Como algo, o sea, sí lo hemos hablado, pero no eso, no, o sea, como que se da por hecho. Yo nunca he pensado en verdad,
¿no? Qué duelo estoy pasando, pero sí que soy consciente de una evolución, evidentemente, Mm, ¿no? Y soy consciente, yo sí que he llegado a conclusiones, por ejemplo, de, vale, cuando alguien a estas alturas, ¿no? Que ya han pasado años, ¿no? Y digo, es un dolor con el que he aprendido a vivir, que voy eso gestionando de es. diferentes maneras, según con otra madurez, pero ya sé que esto está ahí, que de vez en cuando, a veces tengo que yo volver a llorar el diagnóstico, ¿no? Efectivamente. Y es muy interesante. ¿Cuáles serían entonces estas fases, ¿no? Y cómo... Pues mira, las fases del duelo son siempre las mismas. La diferencia es que en nuestro caso varía la posición de la fase. O sea, normalmente la psicología dice que la fase del duelo, la primera es la negación, por ahí pasamos todas. O sea, todas y todos, perdón, ¿eh? En cuanto llegamos al... Digo todas porque habitualmente es verdad que la cuidadora suele ser la mamá. Mm, Y esto es una triste realidad. Ya nos gustaría a nosotras que los papás estuvieran implicados mm, de una manera mucho más ferviente y no vernos muchas veces solas en el camino. Pero sí que la triste realidad es que seguimos siendo las mamás las grandes afrontadoras, ¿no? de los problemas con discapacidad de nuestros hijos. Entonces, el primero es la negación. Por ahí pasamos todas. O sea, ahí te dan el diagnóstico, tú dices que no, que eso tiene que ser un error, que eso seguro que lo vas a enmendar, que esto tú en 6 meses lo has solucionado, que por ahí no puede ser, es seguro que esto tú lo arreglas, que vas a hablar con otros profesionales, vas a pedir ayuda por otras partes y, y que lo vamos a solucionar de alguna manera, ¿vale? Esta fase es muy importante porque es la manera en la que tú tienes luego que afrontar el problema que tú tienes en casa. La mm. negación es fundamental. Y es verdad que es la primera fase y por la que pasamos todo. Cualquier persona que vive un duelo. Yo me imagino que a ti te pasaría igual con Víctor, María. Yo creo que me quedé en un estado de shock, como digo, cuento Ah, a veces, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Y también fue para mí, ¿no? Que mi camino, el autismo a mí lo que me trajo fue la parte espiritual, ¿no? Y es en lo que yo sí, bueno, lo que me trajo en la experiencia, ¿no? Y recuerdo que ese momento de negación, evidentemente, fue también un que alguien no puede, no, que me den un sentido a esto, no puede estar pasando esto, ¿no? efectivamente. Y reconozco ese clic que hice cuando fue como el luchar de esto consigo revertirlo, esto consigo cambiarlo, ¿no? Como el pulso ese de ir con todas, sí, sí. Además, es verdad que la negación es como la tregua para la aceptación, ¿no? Mm, O sea, necesitas negarlo para luego llegar a aceptarlo. mm, No podríamos avanzar sin la negación. Y es como tú dices, o sea, te traspasa a otro plano emocional, mm, a otro plano en el que tú, o sea, tu realidad en ese momento no tiene nada que ver a la que vas a vivir en el momento siguiente al diagnóstico, al problema. O sea, tu vida cambia, da un giro de 180 y tienes que adaptar tu nueva realidad a la situación. tal cual. Y eso es tremendamente duro. La siguiente es el enfado, que yo creo que también pasamos todos por ahí. Te enrabias, te cabreas. No puede ser. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y es verdad que tenemos derecho a enfadar. Hay veces que cuando hablas con familia, a ti te pasará también, porque nosotras somos un poco adalides, ¿no? De la familia y estamos ahí, nos llaman y pasan los años, nos siguen llamando y nos siguen preguntando. Y me resulta curioso porque la mayoría de las familias lo que te transmiten es, pero es que este no es mi niño, es que ¿dónde está mi niño? Yo quiero que me devuelvan a mi niño. Y esa es la rabia y la frustración con la que te toca lidiar. Y está Claro. bien y hay que sacarla y hay que trabajársela. Porque, claro, esto es muy importante también para la gente que pueda estar viendo que la mayoría de casos de diagnósticos de autismo vienen después de haber tenido un niño o una reacción, o sea, un niño que más o menos se estaba desarrollando bien. No suele ser de Efectivamente, nacimiento. Esto es importante porque mucha gente lo que se oye es que es genético, como un síndrome de Down y que los niños nacen bueno, con dificultades. Y sí que se dice desde el diagnóstico real que se diagnostica a los 2 o los 3 años porque es cuando se ve que al niño le pasa algo, pero realmente cuando hablas con padres, no, ves que hay lo que llaman autismo regresivo, ¿no? eso Que es es. muy conocido, que es lo más normal realmente, entre comillas, que de esto se habla muy poquito también, entonces, claro, el duelo pasa por mi niño se estaba desarrollando de una manera normal, habla, mira, me entiende, se mueve, ¿no? Que es lo que hemos vivido, pues la mayoría de La padres, mayoría. o sea, decir un 90 y me atrevo a decir, ¿no?
sí. Veces hay casos de esos daños cerebrales, como digo yo, que vienen también por cosas que pasan durante el embarazo, como puede ser una falta de oxígeno o otro tipo de cosas, ¿no? De que puede Efectivamente, o la dañar el oxitocina que no se ha cerebro. producido Eso bien, es. muchas veces el parto mecánico por cesárea, que no queda más remedio, también sabemos que incide más en el número de personas con autismo a cuando es un parto vaginal. Hay una serie de Sí. cosas Claro, que me elicitan refiero la a que el duelo sintomatología. siempre, claro, no lo pasa uno como cuando el niño nace y ha pasado algo durante el embarazo, que es un duelo también, sino que, Ajá, que si lo digo también, que igualmente es un duelo, es como ese duelo de qué le ha pasado al niño, ¿no? Como, como estoy viviendo una maternidad normal y casi, casi de la noche a la mañana algo pasa, ¿no? Donde empiezan a pasar cosas raras al niño, como, ¿no? Y le eh, diagnostican con algo que nadie te sabe explicar en el fondo. eso es. Y ya deja de ser tu niño. Eso O sea, es. de pronto el niño que tú tenías ya deja de existir. Y yo creo que es una constante. O sea, en mi caso, me parece que en el tuyo también, Mm, Víctor se desarrolló de una manera normal, con 2 años empezó a hablar, mm, los informes que venían de la guardería, porque como yo trabajaba a los 5 meses, él ya fue a guardería, eran maravillosos, que él atendía, que imitaba, que se relacionaba con otros niños, que jugaba, que le encantaba la asamblea, que hacía las palmitas, o sea, lo que tiene que hacer un bebé. Y de pronto él dejó de responder al nombre, él dejó de mirar, el lenguaje que había desarrollado con 1 año empezó a regresionar y empezó a perderse. mm. Entonces, como si de pronto tú dejaras de tener al bebé que habías tenido, como si te lo hubieran quitado y te hubieran traído otro niño que no es el tuyo y que tú no conoces. Digo que es como si le borraran la memoria poco a poco, ¿no? Cuando lo ves con Sí, perspectiva es como, yo me acuerdo, dice con las manos, ya no lo dice, un día lo dice ya y no no te lo lo puede decir. dice. Te da Además, besos, yo ya no los no sé da. si a ti te pasó que yo me obsesioné durante un tiempo en leer los informes de la guardería. Mi hijo no fue a guardería, hasta, bueno, sí fue, pero yo tuve un caso también diferente, pero sí que tengo muchos vídeos, O vídeos ver donde los dice, hazme el vídeos. león, "Guarr", ¿no? Y te hacía, o fotos donde se le ve señalando, riendo. Víctor, por ejemplo, de pequeño, yo estaba viviendo en Malta y vivíamos en una casa, bueno, que estaba en un barrio como muy turístico, entonces siempre enfrente había como la casa de los caballeros de la Orden de Malta, no sé qué rollo, y paraban japoneses y mi casa estaba a ras de... Entonces a mi hijo le encantaba salir a una verjita que tenía y ponerse a que le hicieran fotos los japoneses, por ejemplo. Y le encantaba, o sea, era como yo decía a este niño, hacerle una foto después era imposible. A día de hoy no es fácil, salen con caras rarísimas, es muy difícil. Incluso mirarse al Efectivamente, las espejo. expresiones. Sí. O sea, ya Eh, ese niño sonriente de ojos sí, vivos sí, sí. desaparece. Se queda blanquito con las ojeras, Con las, yo le intentaba coger, tengo vídeos de mi madre ya llevando la terapia de intentar ponerle encima y era, o sea, no podía, no podías cogerle y ponerle encima, no se dejaba coger, no se dejaba eso es. abrazar, no era, era imposible. Yo el primer día que recuerdo de vuelta de poder estar tumbados en un sofá y abrazados y estar, no sé, 2 minutos quietos, para mí era como, acabo de ir al cielo y vuelto, Ah, porque, o sea, porque eso era imposible. Durante un es cierto. tiempo no O sea, podías tocarle ni siquiera. efectivamente el contacto visual, el contacto físico se pierde. O sea, de tener un bebé que se te duerme encima, que se acurruca, de pronto ya no quiere ni que lo cojas, ni que lo toques, ni que... Entonces es que es una ruptura y una pérdida Mm, de muchas cosas. O sí. sea, es como tener a tu bebé y de pronto es que te lo quitan y te traen otra persona distinta que no es él. Sí, Y además lo tienes que tener ahí, tienes que aprender de nuevo a convivir con esa nueva personita que te han traído, que es la misma cara y sí. el mismo cuerpo de la persona que tú tenías, pero no tiene nada que ver ni emocionalmente, ni nada, 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 nada. Y es como cuidarle, que otra cosa que yo también sentía, o sea, la hiperactividad que llegaba a tener es como pendiente, como de que no se haga daño. O sea, yo no Claro, sé el caso tuyo, pero era como chupando metales, metiéndose papel en la boca, comiendo pinturas, o sea, como tóxicos, 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 ¿no? Entonces para mí era como una tensión, pero al minuto de estar pendiente de cosas que eran como ¿qué es esto, no? Los gritos o cosas también a veces de agresividad, ¿no? Que se pellizcara o...
O sea, O darse pellizcos o así. Porque empiezan las autolesivas, empiezan la autoestimulada o a chocarse sí. y tú ves que esa persona que está ahí Mm. no tiene nada que ver con lo que tú tenías. ¿No? Porque además también la falta de sensibilidad, ¿no? Como digo, Ah, es que pueden, o sea, yo le he visto, vamos, darle 3 puntos y no llorar. y no llorar. Durante un tiempo es como, no, que quien está es como un muñeco. Una vez le vi caerse de un caballo de pequeño también y fue como un muñeco que yo me quedé impresionada porque es como, o sea, no estás en el cuerpo, ¿qué es esto? Eso Es es. muy impresionante, la verdad que quien no lo vive, ¿verdad? Es difícil, Sí, ¿no? es Pero muy difícil de entender para alguien que no lo ha vivido. Es muy difícil. Y luego además tenemos una indolencia por parte de las administraciones públicas. A ti te pasa todo esto, con suerte recibes un diagnóstico tarde o temprano, pero nadie se sienta contigo a decirte, bueno, mira, tranquila, puede pasar esto, puede pasar aquello. No, tú te vas encontrando situación tras situación tras situación que no sabes manejar, mm, porque no la sabes manejar, porque no estamos preparados. O sea, tú estás preparado para criar un hijo normotípico, para criar un hijo que no tenga ningún tipo de problema, pero nadie te prepara para criar un hijo con una gran discapacidad y con unas grandes necesidades y con un trastorno tan general de todo tan a nivel incomprensible y que nadie te receptivo. explique. Y es incomprensible que nadie se siente contigo y te explique, mira, hay estos grupos de apoyo, si necesitas hablar, hay estas personas más experimentadas que tú, hay psicólogos, hay... Nadie te ofrece una ayuda. Entonces, tú sola, en tu casa, con tus llantos, Mm, porque tienes que llorar mucho, mm, porque luego también hablas con madres y hasta que no te escuchan decirlo, no empiezan a llorar, porque mm, es como si no te permitieras sentir la pena. mm. Yo recuerdo que, por ejemplo, esta sensación creo que es la más de... Es que a veces también es difícil expresar algo que es una rotura que es tan profunda que ni tú sabes. Pero yo recuerdo, por ejemplo, Sí, estar en el parque, ¿no? Y ves a las familias con los niños, ¿no? Y entonces tu hijo está cogiendo arena y ¿qué hace? Bueno, se la tira por aquí. O sea, no, mete arena en un cubo. Se lo puedo explicar con pictogramas, se lo puedes explicar con palabras, se lo puedes enseñar de igual. O sea, el niño va a coger la arena y se la va a comer y se la va a tirar en la cabeza 1000 veces si hace mil falta, ¿no? veces, Y la gente le cierto. mira raro porque físicamente no tiene nada, es un niño de 3 años, ¿no? Y tú Suelen ser estás, bonitos. sí, sí, preciosos, claro. Y tú estás ahí sosteniendo que tampoco vas a hablar con otro padre porque ¿qué le dices? Explicarle todo, hola, ¿qué tal? ¿A qué guardería va? No, o sea, tienes que soltar una serie de cosas que es como... No, es que además esto, ¿no? Pues tiene mercurio, no sé qué, o sea, ya luego lo que va después de que descubrimos, ¿no? Sí, sí, Y es sí, como, ¿a sí. quién hablo? ¿A quién le digo? ¿No? Y a mí es que me rompía en dos, o sea, además como se te caen las lágrimas en el parque y dices, ¿dónde me meto? Ajá, ¿Sabes? Y esto es diario, porque al final, y al niño le tienes que llevar al parque, porque también tienes que llevarle al parque, obvio, ¿no? claro, porque además tú sabes que tienes que seguir intentando estimularle, Claro, intentando que haga una vida lo más normal posible. Además, tú te planteas que tiene que hacer todo lo de los demás. Luego ya te vas planteando otras cosas y dices, bueno, pues vamos a adaptar un poco. sí, Si a él le gusta el parque, iremos al parque. Si no le claro, gusta el parque, luego vas adaptando. Pero es verdad que al principio tienes una gran obsesión porque él siga estimulado, mm, siga a los demás, siga el mismo camino, vaya a colegios normotípicos. eso es. O Lo sea, del tienes una colegio es un tema. obsesión por la normalidad, porque nadie se ha sentado a decirte, oye, no pasa nada, Mm, no pasa nada. O sea, si tiene que ir a un colegio de educación especial, igual es mejor para él. Si sí, tiene que tener cosas adaptadas, igual es mejor para él. Nadie se sienta y te lo explica. Lo sí, que sí te explican es que tiene que seguir en el cole, tiene que ir a coles con niños de su edad, pero nadie te explica que hay una alternativa que puede ser buena para él y para ti. sí. De hecho, esto creo que yo lo pasé, ¿no? Víctor estuvo en muchos colegios de esto porque te ponen el colegio, primero como es pequeño y se nota menos la diferencia, tienes un aula apartada dentro de un colegio normal, ¿no? Entonces tú cuando Eso vas al es. colegio normal, todo bien. Pero claro, va creciendo y también ves que también eso, que hay unas necesidades por tu parte y, o sea, yo recuerdo, claro, por ejemplo, en uno de estos colegios, ¿no? Porque fui a muchos, tú quieres que sea normal. Y entonces, claro, además son niños muy listos, porque dentro de, ¿no? De toda esta como ausencia. Entonces él iba al aula específica unas horas, pero luego a la hora del patio, pues claro, o sea,
le ponían, me dicen un día, le tenemos que poner un chaleco amarillo para no perderlo, porque se escapa y se va al aula de ordenadores o cosas así. Y yo decía, claro, ¿qué Claro. integración es esta? Pero yo también me pongo en el lugar y también conozco a mi hijo y también entiendo que es como, es que son situaciones complejas. Entonces al final va a un colegio de autismo, ¿no? Fui a, ya te digo, a muchos colegios y al final es como una paz para él y para mí, porque está Efectivamente. adaptado a que él entienda y al que él vea y a que él progrese, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Siempre se podría mejorar una visión más amplia en conciencia en los colegios, pero o en dietas, pero bueno, es complejo. Mm. Efectivamente. O sea, Y tú esto vives es, eso todo el rato, eso, la que te vas adaptando a la realidad eres tú, pero es como pegándote tortas con la realidad continuamente. eso es, eso es. Entonces, por eso siempre digo que nuestro proceso de duelo es distinto, porque es como tú dices, a base de tortas y tortas. Y entonces toda la realidad, o sea, toda la sociedad lo que te intenta vender es que todo tiene que ser normal, todo tiene que ser integración, todo tiene que ser hasta que a base de pegarte tortas, que ellos lo pasen mal, que tú lo pases mal, que tu nivel de estrés esté por allí arriba, Mm. que no haya paz mental, ni para ti ni para él, porque ellos notan. O sea, cuando ellos están en un sitio donde no están a gusto, todo se dispara, todas las conductas se descontrolan. Y al final lo que te das cuenta es que la sociedad no está preparada ni para darles a ellos su sitio, Mm. ni para dártelo a ti. Mm. Sí, Y la sociedad no está preparada para permitirnos sentir. O sea, sí, yo lo que me he dado cuenta a lo largo de estos años es que ahora, con la madurez y con la calma y con la aceptación, porque llega un momento en que tú lo aceptas y lo haces parte de tu vida, y con la aceptación, sin que nadie te lo cuente y sin que nadie se siente contigo, que yo esto lo he echado mucho de menos, sí, tú dices, bueno, aquí al final lo importante es ser felices. sí, Es que sea feliz él, ser feliz yo, porque si yo no soy feliz, difícilmente voy a conseguir que él lo sea. Y al final das pasos para intentar dentro de tu mundo muy relativo conseguir la felicidad para los dos. sí, Y empiezas a adaptar. Y es lo que tú dices, si te das cuenta de que él gana tranquilidad en colegios especializados, que mm, esto de la normalidad te lo tienes que dejar para otro lado. Mira, a mí me decía una mm, amiga, claro, porque al final son las propias madres, y, estas madres inteligentes y analíticas, que son las que te van ayudando, ¿no? Me decía esta amiga mía, que nos conocemos hace muchos años, pero su hijo ya es adulto, ya él tiene 18 y 19. Me decía, mira, digo, es que, claro, yo le decía a ella, que los niños van así, Víctor va así, ¿no? claro, Como que hay mucha diferencia, ¿no? De velocidad, y me decía ella, no, cariño, los niños van así y los nuestros van así. Y con el tiempo te das cuenta que es verdad, que ella tiene razón. Entonces, es por esto que digo que las fases del duelo son tan distintas en nosotras, mm, porque tú lo sigues teniendo allí en casa. Siempre vas a tener tu motivo de duelo en casa. Entonces, una vez que tú pasas la fase de enfado, ujú, que debería venir la fase de miedo, ujú, en nosotras lo que viene es una fase de aceptación. ujú, Tú aceptas y dices, bueno, pues esta es mi realidad, evidentemente le amas porque es tu hijo y porque aprendes a convivir de nuevo con esa persona nueva que te ha llegado a casa y empiezas a respirar tranquila y empiezas a dar pasos para gestionar la pérdida. Empiezas a retomar actividades de ocio, te empiezas a permitir, si te gustaba el deporte, yo en mi caso estoy enganchada al deporte, ujú, me encanta, me sirve para relajarme, me sirve para controlar la frustración, me sirve para controlar el estrés, porque para nosotras es muy importante no perder los nervios, no nos sirve de nada perder los nervios. sí, Y nuestra vida es estresante, porque nuestra situación es estresante. mm, Esto tampoco te lo explica nadie. claro, Tampoco te explica nadie que vas a vivir en una situación de estrés a partir del diagnóstico y ya hasta que te mueras. O sea, esto de que no, pero bueno, tú ya te has acostumbrado, tu vida es relajada. No, mi vida no es relajada. Claro que lo he aceptado, pero esto no significa que ni que yo me haya acostumbrado ni que yo esté relajada, claro. porque Y que esté cada día es una conforme fase. tampoco, ni que siga luchando tampoco, ¿no? Porque una aceptación tampoco pasa por no hago nada, sigue habiendo terapia, sigue habiendo
digo lucha, que no es una lucha, pero es como Eso conseguir con es. esto, no desde voy a obtener una meta, ¿no? Con esa primera fase que tú hablas de esto lo soluciono, ¿no? No, 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 claro que no. pero desde tengo esto y esto tengo que seguir apoyándolo también, ¿no? Entonces lo que dices tú es calidad de estrés de es más dinero que cualquier otra familia siempre, o sea, esto es la Sí, locura, o sea, aceptar una situación que por todos los lados dificulta, ¿no? Que tienes que ir a un sí, cumpleaños de un niño, no puedo porque la comida, o sí puedo, pero tengo que hacer estos cambios, pero tengo que estar pendiente de, ¿no? También es verdad que según crecen entran como en otra calma. Bueno, yo también he hecho tratamientos para aburrir, que si no, ¿cómo estaría mi hijo, ¿no? También lo digo siempre y es así, ¿no? Es decir, que todo lo que hacemos influye en una mejora de algo. No lo que eso queremos es. quizás, pero sí que por lo menos, bueno, pues a nivel emocional, yo tengo a un niño que está relajado, con el que puedes compartir, que está feliz, ¿no? Cosas que durante años ha sido mucho más complejo, ¿no? Entonces también, bueno, pero hay que estar. Sí. No es aceptar, bueno, lo acepto y lo dejo, no, no, no. Eso es. El Es, bucle, es ¿no? muy Cuando estás importante en saber que bucle la también. aceptación no significa que Claro, te vas a tumbar en el sofá y ya está. claro, Y ya no vas a hacer nada más, ¿no? La aceptación significa que sabes la situación que tienes en casa y que vas a intentar por todos los medios tener a una persona feliz, relajada, integrada, claro, que esté a gusto con su espacio, que tenga decisiones. Para mí es muy importante que Víctor decida cosas. claro. Él ya empieza a decidir qué ropa se quiere poner y le doy esa libertad, porque creo que es muy importante para él como persona y para su propio desarrollo emocional, porque ellos tienen un mundo emocional importante. O sea, esto de que, no, pero a ellos no, a ellos sí, sí que les da, como que no les da igual. Claro. Hay una desconexión cuerpo-mente, porque yo siento la frustración, por ejemplo, Víctor sabe leer, ¿no? Pero no cuando pronuncia se le traba toda la lengua. Yo sé que dentro de su cabeza él la palabra está bien, pero no lo saca. Entonces está también la frustración de querer, ¿no? Sacar algo y yo sé que es esa desconexión de mi cuerpo no responde del todo como mi conciencia está, pero mi Ajá, conciencia está. Porque la inteligencia está, no, o sea, hay un retraso mental relativo. Hay zonas del cerebro que están dañadas y otras que no. Entonces, eso por es. eso también hay niños con autismo que tienen habilidades X, por ejemplo, yo qué sé, patinar o montar en bici. No tiene la movilidad de un niño que tal, pero yo le pongo una bici que sin patines se pone a pedalear, o sea, de la noche a la mañana. Entonces, claro, hay cosas que están desajustadas dentro del cerebro, ¿no? Y dentro de cosas bioquímicas, que decir que eso también, bueno, lo hablaremos no lo hemos hablado también, ¿no? En otros momentos, pero sí que es entender que es esta desconexión, ¿no? De la energía con el cuerpo y de daños cerebrales que también hay que ir trabajando para la mejora cognitiva, pero que se ha perdido la memoria como de lo básico, ¿no? Que como digo yo, que es el primer año de vida, que tiene que ver con la parte afectiva, ¿no? Que te borren el recuerdo, ¿no? De haber mamado, por ejemplo, ¿a quién le explicas eso? ¿Cómo se entiende, ¿no? Para que luego haya Mm. como otras Es, carencias, que es donde me apoyo, ¿no? Si tengo una nube de recuerdo muy leve, ¿no? De lo que era ser bebé, ¿no? es verdad, es como si ellos hubieran sufrido una desconexión de toda la parte afectiva del primer, segundo año, Mm. de esa parte, de ese piel con piel, ¿no? Que viven todos con las mamás. Y Como luego si lo eso que se hubiera afecta, borrado. Y eso, borrarlo, pues supone un montón de carencia a la claro, hora de desarrollar eh, emociones, sensaciones, sentimientos y un montón de habilidades posteriores. claro. Es la base del ser humano, ¿no? Y literalmente la borran. Sí, yo, de hecho, bueno, yo estoy recordando muchas cosas de historia planetaria y galáctica y tal, que tiene mucho que ver con el karma y con lo que se está, es bueno, muy loco, ¿no? Porque yo veo mucho por ahí, pero cada vez sigo abriendo información de todo esto a nivel de historia galáctica, que es loquísimo, pero real, tiene mucho sentido. Pero bueno, esto es otro tema. Estamos en esta fase de aceptación que sería como la tercera, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente fase? Para nosotras el miedo, Mm, para nosotros el miedo. En un duelo habitual, normal, en la que tú tienes una pérdida por muerte o porque la pareja te ha dejado, el miedo está antes que la aceptación, pues qué va a ser de mí en el futuro, cómo claro, voy a afrontar esto, que para nosotras el miedo es la última fase. Y ya ese no nos va a abandonar. El ya. miedo a qué va a pasar, el miedo a quién los va a querer, el miedo a quién los va a cuidar, el miedo a que tú te vas a ir antes. Mm.
Y eso ya no nos abandona. O sea, tú lo puedes aceptar, tú puedes retomar tu vida, porque en la fase de aceptación, ya te digo, yo me he enganchado al deporte, me encanta, me relaja. Sí. He vuelto a retomar salir con amigos. Mm, Entonces, me permito el lujo de dejar a Víctor con una persona y yo sola irme a comer o irme a cenar o irme a un cine. mm. Y creo que es sano y necesario para los dos intentar alargar ese vínculo tan estrecho para que él no dependa tanto de mí ni yo tanto de él, porque al final nos volvemos dependientes ambos. Claro. Súper Pero importante esto que estás diciendo, muy sí, importante. es que es muy importante, es que tienes que permitirte ser feliz, Mm. no Al solo con principio, y él. también eso en las fases, porque al principio cuando son más pequeños y está esa culpa inconsciente y esa idea de tengo que recuperarlo y tengo que ayudarlo, es como que te vuelcas tanto, tanto que te pierdes tú, como una Sí, sí, relación de sí, pareja a veces también, ¿no? Que te sí, pierdes en sí, el otro. sí, sí. Al final tú te pierdes, al final tú dejas de ser una persona para ser solo una mamá cuidadora. Sí. Empiezas a cortar vínculos y lazos con amigos, empiezas a cortar vínculos y lazos con familiares, empiezas a no querer salir, a dejar tus hobbies. Mm. Si te gustaba leer, a mí me pasó, ¿eh? Yo dejé de leer literatura y empecé a leer única y exclusivamente de autismo. Y empecé Me a suena. leer de la parte autoinmune del autismo y empecé a leer de la parte, o sea, solo leí autismo durante 9 años. O sea, ahí igual, ¿no? Luego pasé también a libros de espiritualidad y otra cosa que ahora son los que llenan, pero novelas, creo que no sé si he vuelto a leer, si te digo la verdad, ¿eh? Y mira que yo he Y, sido siempre una gran lectora. y yo hace ya 2 años que dije, no, voy a dejar de leer de autismo exclusivamente. Mm, Todavía leo alguna cosa, pero exclusivamente voy a dejar de leer de esto y voy a retomar la novela. mm. Y ahora me he vuelto a permitir leer novela histórica, que me encanta. Yo, Y de ya hecho, me estoy leo otras. leyendo algo tipo novela. Tengo que decir. Claro, es que tienes que retomar tus Sí, hobbies. O me permito ir al cine sí. de vez en cuando. Me Viajar, para mí es permito viajar. Yo a salir. veces no salgo tanto, pero sí que es como me permito viajes de 5 días por aquí pum, y es ahí como que es algo que desfogo, ¿no? Pero bueno, sí que me doy también eso mis tiempos, ¿no? Como dices tú, de prioridad, si es hacer deporte y salir, pero bueno, yo también soy un poco adicta al trabajo a veces, tengo que decir, Mm. y voy equilibrando, que también es una manera para mí de escape, ¿no? Mira, a mí me empezó a venir muy bien para empezar a dedicarme tiempo. Bueno, es verdad que yo estoy acogida a la CUME, con lo Mm, cual es una gran ayuda. mm, Entonces, cuando nos veníamos aquí a Cádiz, que antes ya sabéis que yo vivía en Madrid, cuando nos veníamos aquí a Cádiz los veranos, yo nunca, bajo ningún concepto, se me había ocurrido meterlo en un campamento de verano. No, 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 mamá lo cuida, que como mamá lo cuida nadie. Y mm. un año me dijeron en el cole, si hay un campamento de verano, métele porque le va a venir bien. Y efectivamente, entonces fue lo que hice. Le metí en un campamento de verano. Yo descansé por las mañanas, estaba de vacaciones y empecé a ir a la playa sola por las mañanas, con mi silla, con mi... Y fue Me dan ganas de llorar, reencontrarme a mí de oírte. misma, reencontrarme, y era lo único, o sea, sentarme en una silla, tomar el sol, darme un baño, pero bueno, como a mí me encanta y me gusta mucho disfrutar del sol y de la playa, me llevaba mis libros, ya no leía de autismo, leía de otras cosas y me empecé a reencontrar. Qué importante, Mónica. Entonces, es Es importante que lo importantísimo. oigan todas las madres y padres también, ¿no? Mm, De no perder esto lo menos posible desde el principio. sí, Porque es verdad que al final, bueno, te reencuentras, ¿no? Te reencuentras desde otro lugar, haces las mismas cosas, pero desde un lugar mucho más profundo, ¿no? Porque yo ahora también el valor que doy a la vida y respecto a estas cosas, ¿no? Es como la música. Yo, por ejemplo, también soy muy de poner música en casa, de bailar, con Víctor también me pide cosas también, él siempre no y bailamos, ¿no? Y ya no es el tienes que tomarte esto porque la vitamina, porque no sé qué, ¿no? Como es también disfrutar de como adaptadamente a tu vida de las cosas que puedes, ¿no? Pero sí desde me permito ser, ¿no? Desde todo lo que... eso es. Que todo eso lo pierdes. Y pedir ayuda también, dices tú lo del campamento, y una Mm, cosa que no hemos comentado es también esto de los familiares, amigos, es decir, el duelo con la gente cercana. ahí va. Yo no sé si tú has vivido, pero la soledad que uno vive
es lo que, aunque haya gente cercana que esté viviendo, unos abuelos, en mi caso, ¿no? O un hermano, este duelo, esta rotura, esta aceptación, la viven, pero para mi sensación es como de lejos. Muy de lejos. Es como lo estás viviendo igual que yo, hay una cercanía real por convivencia, en mi caso, por ejemplo, pero el duelo emocional, psíquico, Muy de lejos. es muy diferente. Muy de lejos. Además, yo me imagino que a ti te habrá pasado también que me he sentido, a no ser por otras madres como tú o con las que hemos coincidido, o como Nuria, sabes, el grupo Mm. que hablábamos y nos comprendíamos y emocionalmente poníamos sobre la mesa cómo estábamos, la gente que tú tienes alrededor no te entiende, No. no te entiende. O sea, aunque estén allí viendo tu vida, viendo la situación, no son capaces de entender lo que tú estás sintiendo en ese momento. Muy difícil meterte en la piel de algo, porque lo que digo yo a veces recuerdo esos momentos del parque que te digo, que yo me observaba y digo, se me rompen tantas cosas dentro que no sé poner nombre a la emoción, Mm, porque es como un cúmulo de frustración, rabia, aceptación, de desconsuelo, o sea, tantas desconsuelo. cosas juntas y están Ah, juntas que es como si las hago estallar. A mí me ha pasado a veces de esto de llegar a esos límites de que no pides ayuda y tal. Y empezar a llorar y estar 3 días. O sea, te lo juro, decir, no puedo porque lloro bueno, pues por lo que hacen a los niños, por, o sea, por dónde viene, ¿no? Que el otro día por ahí censuraron un vídeo que me hicieron, ¿no? Voy a decir la palabra inoculación, que no salta en YouTube por lo visto. Pero bueno, quiero decir, ahí está eso ahí también, ¿no? Y eso es duro porque además también yo a veces conecto con esta parte no solo de mi hijo, de lo que está pasando a un claro. nivel. Es Y, que y, yo y como conectes con eso es que pues eso, te haces un mar de lágrimas, o sea, y mm, tienes que sacarlo. Y yo también me permito, aunque sea porque yo sé que también he tenido mucha entrega sin pedir ayuda y ha habido momentos ahora estoy ya con otra ayuda y tiro de mi madre mucho, también es más fácil, ¿no? Porque también dices, ¿a quién dejo esto? ¿A quién dejo sí, esto? No el niño, pero ¿a quién dejo esto? O sea, claro. es Es que que no es no, solo el niño, es todo lo que hay es todo lo alrededor. que hay alrededor. Claro, cuida pero ten cuidado que no se coma, que no tal, o sea, porque además no sé si te ha pasado también, pero en algún momento puedo estar de vacaciones, me acuerdo de Ibiza o tal, tal. No, tranquila, la gente dice, tranquila que ya me ocupo yo. Y te pierdes 5 minutos. Esa persona, esos 5 minutos, no está atenta al niño 5 minutos. A los No, 2 minutos se está montando una muy gorda, ¿sabes? O el sí, niño se ha metido en el mar y se está perdiendo, o está pisando la sandía de la toalla de al lado y el otro está mirando es como nadie se va a hacer cargo con la atención minuciosa que requiere. Y tú lo eso sabes, es. porque cuando lo intentas al final, o sea, es potente, ¿no? Es muy extremo realmente. Sí. Por eso digo que nuestro nivel de estrés es un nivel además sostenido durante muchos, muchos, muchos años, con los cambios que además conlleva el crecimiento. Sí. Porque te quejas cuando son bebés porque tal, pero cuando van creciendo dices, tu madre mía, la que se me viene encima ahora con la adolescencia, con la adultez, y sabes que vas a tener que pasar por ahí. Además, yo siempre explico, digo, vamos a ver, esto es cuando tú te quedas embarazada, tú nunca piensas que vas a tener que ir corriendo de terapia en terapia. Ni de coña. Tú te haces Yo un lo proyecto recuerdo de muy vida, feliz, de hecho, el embarazo. claro, Fue y una además época muy feliz. tú te haces un proyecto de, pues voy a intentar llevarle a un buen colegio, que tenga amigos, pues como yo, de gente de familia clase media, que sea buena, que no sean mala gente, que se críe en un buen ambiente. Si yo aprendí inglés en su día, que él pueda también aprender ese idioma, darle las herramientas por si quisiera estudiar en la universidad, que él decida, pero que tenga todo, al menos todo lo que yo he tenido. Tú no te planteas, voy a tener un hijo para estar saltando de terapia en terapia, buscando colegios, o sea, se te cae tu castillo de naipes. Se cae, pero. Y sin contar el tema de la pareja y cómo afecta esto a la relación de pareja, ¿vale? Claro, Que en mi caso se rompió antes que el autismo, ¿no? Coincidiendo por temas también bastante fuertes. Pero mucha gente también se enfrenta al duelo de la pareja, porque ya no es lo mismo claro, tener un hijo, ¿no? Que un hijo con circunstancias también de que hacemos dos personas, es como se nos ha roto el amor, pero porque el fruto del amor es esto, o sea, ¿qué está pasando, no? claro. Y que bueno, En, cada en mi caso, bueno, persona. tú lo sabes, la pareja se rompió después,
Pero cuando yo lo explico, yo siempre digo que yo el duelo lo viví en el matrimonio. O sea, yo viví un doble duelo, doble. El duelo por la situación de mi hijo, se había tenido una pérdida brutal con lo que era mi bebé, y el duelo de mi pareja, porque yo no me sentí querida, ni apoyada, ni soportada. O sea, al final me vi yo tirando de un barco, remando sola y a contracorriente. Y esa era la sensación que tuve durante muchos, muchos años. Entonces, muchas veces te tienes que enfrentar a la siguiente pérdida. O sea, tienes dos pérdidas en la misma situación. Y esto es importante porque sí que siento, por todas las familias que conozco, que son patrones comunes. O sea, no digo que a todo el mundo le pase, no digo, pero sí que son patrones comunes. Primero, suele haber una ausencia del padre, ya sea de una manera física o energética. En general, Sí, como digo, no todo. A veces hay padres que son, también les conocemos, a sí. algunos, ¿no? Que están súper presentes dentro de la pareja como individualmente, ¿no? Porque también Mm. conocemos casos. Pero sí que es verdad que si pudiéramos ver una gran mayoría, sí que suele haber una carencia de la figura del padre en general, como digo, que conocemos ahí a Carlos, que me gustaría llamarle para entrevistarle, que es un padrazo también, y bueno, hay otras personas que me vienen a la cabeza que como pareja han estado los dos tirando del carro con todo, ¿no? Pero bueno, sí suele pasar. Pero es verdad lo que tú dices, Que también hay que tristemente lo hablarlo, me menos. refiero, porque es parte también de cómo Mm. afrontas un duelo dentro de otro duelo que suele venir después y que mucha gente, no ha sido mi caso, este ha sido otro, como madre soltera, que también lo hay, pero bueno, que también son partes a compartir dentro del propio diagnóstico, ¿no? De cómo llevas el tema de el cambio de amigos. Yo también no puedes ya tener los mismos amigos porque no, Habitualmente no. es complicado, es que es una cosa Habitualmente que no. se va Yo en mi caso desgastando. sí que he tenido suerte y sigo manteniendo a los amigos de toda la vida. Hay gente que se queda por el camino y tal, pero yo sí que he tenido suerte y sigo manteniendo a los mismos. Pero a ti te pasaría igual, me tiré Sí, muchos años que es que no podías pisar la calle, no podías ir con él a ningún sitio. sí. Yo he sido mucho He tenido mucha valentía en eso de sacarle y que la gente pensara lo que pensara. De hecho, hasta me la llevé Mm. a un viaje a Argentina. Esto sí que tiene que ver, es verdad, con que mis amigos van a decir espirituales, como quien dice, ¿no? Pues también tienen otra visión, pero aún así es también la dureza de, hola, tenéis la apertura que yo agradezco oye, me he metido con 7 años a un niño en el avión que ha estado gritando 7 horas donde todo el mundo te está mirando y yo siempre he sido como tengo que hacer mi vida igual que los demás. O sea, es como, siento se ha tocado el niño llorón de 7 horas en el avión, pero es que lo siento, pero es como es parte de la vida, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí que he intentado normalizar o ser normal, porque es lo que he dicho, para estar en casa con esto, yo lo voy a sufrir igual, porque me va a tocar hacer lo mismo en el parque de al lado de casa que si tengo que llevármelo a otro sitio. Sí lo he pasado mal a veces pues eso, que te vas a una reunión de amigos y tú como madre no puedes estar tranquila disfrutando, o sea, no puedes estar con los Claro, no amigos, puedes. es imposible. Ahora sí, porque es muy diferente. Bueno, el estado en el que está Víctor es muy, muy diferente y lo agradezco, vamos, o sea, es otro estado de estar. Se puede estar con amigos y él está tranquilo, no es vigilarle al nivel que tenía que hacer hace Claro, mucho. además es lo que yo le explico también a mucha gente. Esto es un proceso y un trabajo. Mm, Llegar aquí, como tú dices, que te lo puedas llevar a comer mm, y que él esté tranquilo, sentado, comiendo. Es que obviamente no puedes hacer una sobremesa de 4 horas. No, no. ¿Te tienes que adaptar a lo que tienes? Sí, pero que puedes estar perfectamente en una reunión social. Ya sí puedes. claro, Cuando son más pequeños es imposible. Y respecto a la pareja, pues sí, lamentablemente lo que ocurre es que cada uno mm, tira como para un lado. mm, Eso es lo que suele ocurrir. Y por eso al final las parejas terminan rompiéndose, porque hay uno que sí compromete y otro que no. Yo ahora que lo miro con perspectiva, total. digo, claro, porque Es es que no, verdad me que estoy acordando ayer de una cosa que, vale, yo con el padre, no, estoy separada y tal, pero bueno, la familia está ahí y tal, nunca se han preocupado mucho del autismo, es como le quieren y tal, pero... Y ayer me mandó un mensaje su padre, que bueno, pues, diciéndome el tema de que había descubierto lo del mercurio, no sé qué, digo, llevo años diciéndotelo, digo, tu hijo tiene 11 años y ahora has descubierto Roma, o sea, pero ¿qué me estás diciendo, sabes? Es como entre cabreo
y Sí, es así, es así. Hay muchas veces que es así, que dices tú, bueno, voy de manera zen, voy a relajarme sin que esto me afecte mucho porque no claro. tiene mucho Es sentido. como ahora nos ponemos, te espero a que nos ponemos aquí a hacer algo con todo esto, ¿sabes? Eh, Después de años sí, que llevo sí. haciendo y es como, ¿dónde has estado? O sea, no sé, o sea, has estado, pero no has estado, ¿sabes? Es como Claro, es la impresionante. sensación que yo creo que tenemos muchas familias, ¿no? Muchas, sobre todo madres, que sí, has estado de cuerpo presente, pero no has estado. O sea, ¿dónde has tenido la cabeza todo este tiempo? Yo sí que cuando lo miro con perspectiva digo, sobre todo porque tu caso al final tú has sido madre soltera, te Mm, lo has gesado y te lo has comido sola, sí, sí, que yo te aplaudo porque ya es esto bastante difícil sí, como sí. para hacer todo el camino sola, porque bueno, aunque no tengas allí el apoyo, Mm. por lo menos tener a una figura de cuerpo presente, pues ya es algo. Sí, no, no, esto es 24 horas, además también, como digo, o sea, trae el pan a casa de padre, ¿no? Con la economía, ¿no? Como quien dice, Sí, sí, sí. o sea, no, son muchas cosas a muchos niveles, So- pero eh, como eh, digo, yo ahora viene una tormenta, a mí no me tira al suelo en un huracán ni nadie, o sea, también sé, ¿no? La misión de vida que traigo y lo que, ¿no? Pues esa parte espiritual que si no fuera por ese sostén de energético, vamos a decir, de Dios, del universo, de mi propio ser, no hubiera podido. O sea, esto era parte también del plano de lo que tocaba, ¿no? Y sí, pero aún así la parte humana es como esto, ¿no? A veces es que necesitas un abrazo, sí, y eso sí ha faltado, ¿eh? Porque también sí. teniendo familia como he tenido, como no estás en comprensión, ¿no? De decir, oye, un hermano que te dé un abrazo en un momento dado y que diga, estoy aquí, ¿no? Yo lo he echado mucho de menos también y yo creo que es otra de las carencias que tenemos nosotras en el duelo. Sí. No encuentras a nadie que venga y simplemente te abrace y te permita soltar y llorar y simplemente te acompañe para eso, Sí. Qué importante, simplemente. Mónica. Porque es verdad que no nos permitimos, o sea, estás tan en la lucha, que tú tienes que cuidar, que lo tienes que hacer bien, que no puedes cometer errores, que tienes que sacar al niño para adelante, que no te permiten ni sentir, ni dejarte ir, ni llorar, no tienes a nada más. Estamos acostumbrados a hacerlo todo tan solas que no te permites que nadie te consuele. Mm. También es permitir, o sea, yo lo he pedido y he tenido amigos y tal, pero yo siento en esto que dices tú de las fases del duelo y que continúa el duelo, que yo siempre he tenido amigos en realidad, ¿eh? Y siempre ha habido gente cercana, a veces cercana, pero bueno, con el teléfono por circunstancias porque tengo amigos por todo el mundo, la verdad que siempre muy afortunada con eso y me he sentido sostenida en eso, pero eso, la parte física igual no tanto porque no por cercanía. Y ahora yo siento que todavía, el otro día estaba dando un paseo con un amigo y con Víctor, con el perro, que es un amor. Y salen cosas, ¿no? Y te da un abrazo y dices, es que todavía estoy sanando partes de hace 10 años, pero porque Sí, esto está ahí y es verdad que es tan necesario, por eso digo, no me emociono, porque, porque es que a veces eso, el otro, es como, entiendo que no entiendas toda la rotura interna, ¿no? Pero lo que dices tú de permitirnos sentir, de permitirnos, me dejo que me abraces y lloro un rato porque es sanador y necesario, sí, ¿no? efectivamente. A mí se me ofrecieron un grupo, me acuerdo, de apoyo donde fui 2 días porque no me ayudaba mucho, porque era también como, pues, una mamá con un niño sordo, otro no sé qué, y era un poco, ¿sabes? Para mí era muy doloroso, o sea, pero muy doloroso en el sentido de no sentía un apoyo real, es como venimos aquí a contar, pero yo era como necesitaba otra cosa, necesitaba verdad, y ahí tampoco sentía que había verdad, o sea, desde un lugar, ¿no? Es como igual mucha reticencia a decir, lo único que quiero es tirarme al suelo y llorar como un niño pequeño y dar patadas. Y eso es lo que necesito ahora, ¿sabes? No contarte si he ido luego ayer al médico y me ha dado el alta porque no quiere saber nada de lo que le cuento. O sea, Claro, es que eso no es importante. claro, Eso como cuidadores no es importante. Lo que sí es importante como cuidadores es, que te si cuiden. tienes, si tienes ganas de llorar, si te quieres tirar de los pelos, si necesitas sufrirlo, si tienes tiempo para sufrirlo, Si o tienes si tiempo para quieres sufrir. tirarte al suelo a patalear, que hay veces que es necesario. Sí. Todo eso. Sí, y permitirlos sin culparnos, ¿no? Porque, claro, hay a veces que llegas a tan momentos de estrés que dices, o pego a la pared, o pego al niño, o me pego yo. Y esto Eso igual. es. ¿A quién llega a ese extremo? Nosotras. Y tú sabes Nosotras. cómo gestionarlo, y tú sabes lo que vives en tu casa, y tú sabes
las situaciones tan extremas que puedes llegar a vivir. Mm. Y eso me lo permito y lo suelto, Sí, vaya para donde vaya, porque es así. Y también hay que hablar de esto, yo creo. sí. Sí, y además es importante permitirte soltar eso. Sí. Y saber esto, ¿no? No culpar y saber hacia dónde dirigirlo cuando viene y saber que también llega porque estás en un punto de extremo donde sí necesitas ayuda. Claro. Pero ayuda no digo de, es lo que dices, ayuda de me le pongo en un campamento y me voy a la playa. No necesito ayuda de, no, necesito irme a la playa, ¿no? Eso es. Esa es la ayuda, es humana, ¿no? No es el hablar con un amigo, ¿no? Es que llevo un cúmulo de estrés que necesito que alguien se ocupe del niño más que yo. Sí. O Porque sea, quererlo no es acabar conmigo a este punto, ¿no? claro. Y además hay que ser consciente de que somos humanas y que llegamos hasta donde llegamos. Y yo ya sí que me convencí hace ya 3, 4 años que yo no soy superwoman ni pretendo serlo. Entonces, como llego hasta donde llego, si yo en verano necesito meterlo en un campamento para estar tranquila yo durante las mañanas, lo voy a hacer. Si necesito llamar a Sara, que es un amor y que se queda con él por las tardes o los sábados para yo salir a comer, lo voy a hacer porque necesito dedicarme tiempo a mí y necesito quererme yo y necesito seguir este tránsito, porque la última fase del miedo es muy dura. La última fase que nos viene es tremendamente dura y es estar pensando constantemente en qué va a ser de él. Y eso no vamos a poder evitar hacerlo, ni vamos a tener una solución, porque nosotras tenemos un camino finito en la vida, igual que todo el mundo, y ellos nos sobrepasarán. Entonces, mira, recuerdo, es una anécdota, pero yo creo que es tan clarificadora que la quiero compartir. Tengo una gran amiga de la universidad que su hermana tenía una enfermedad rara, ¿vale? Y nunca llegó a crecer, o sea, se quedó pequeñita, fue involucionando y se quedó pequeñita. Nunca supieron lo que le pasó, ¿eh? Nunca dieron con la enfermedad que era. Y un día me llamó, me dice, mira, que mi hermana ha fallecido. Digo, bueno, pues me voy para Granada y estoy con vosotros. Y falleció ya mayor, pues nosotras tendríamos unos 36, 38 años, pues ella también por ahí, porque era 2 años más pequeña que nosotras. Y yo recuerdo que pensé que me iba a encontrar a la madre, cuidadora, 30 y tantos años de esa niña, devastada. Y cuando llegué, me sorprendí encontrándome a una mujer completamente serena. Yo por aquel entonces ni me había casado, ni había tenido a Víctor, ni nada. Y me sorprendió, no lo entendí. Pero yo no comenté nada, no lo hablé con mi amiga. Y al paso de los años, que justo en mayo pasado, nosotras solemos quedar en Granada, ¿no? Por lo menos una vez al año decimos, venga, no, 4 días. Y es nuestro momento para vernos y para estar juntas, sin niños y sin nadie. Y hablándolo salió el tema. Y le digo, mira, digo, ahora comprendo una cosa que pasó el día que falleció Laura. Y dice, a mí también me sorprendió la actitud de mi madre. Wow. Dice, verla tan serena. Dice, no entendí por qué. Digo, yo ahora la entiendo. Porque se fue Laura antes que ella. Y yo creo que el mayor miedo que tenemos las madres con hijos con discapacidad grandes dependientes es irnos después, es que ellos se vayan después que nosotras, Mm. es dejarles aquí. Sí, es verdad, ¿eh? Yo con eso no me he permitido conectar mucho porque sé lo que puede venir. Y luego también es verdad que con el tema del registro y con el tema de ver un poco lo que hay, bueno, yo veo a Víctor que va mejorando por circunstancias, ¿no? O sea, creo que también van a cambiar mucho las cosas en la Tierra y creo que parte de lo que vengo a hacer es abrir nuevos espacios en la naturaleza con gente consciente, ¿no? Entonces quiero pensar que hay una realidad mágica y nueva en la que van a poder estar a salvo. Pero obvio hay una parte humana, ¿no? También de decir, tal y como está la sociedad, si yo siento que le tengo que dejar en un centro X y que lo pague el gobierno, me muero. O sea, no, es que ni me permito ir ahí. Primero porque gracias a Dios creo que Víctor me trae la visión de un mundo nuevo y es la que vengo a construir y a traer y creo firmemente que esto va a pasar de la manera que sea
Y lo sé, es una certeza del alma, ¿no? Yo sé que Víctor me trae esa suerte de ver más allá y de tener la seguridad de no sé cómo, con ayuda del universo, se van a construir otras cosas. Y ojalá, pero desde un punto de vista, entiendo, ¿no? Vamos a decir normal, ¿no? No, no, Terrenal, llámale no, terrenal sí, si quieres. terrenal. eh, no es un sitio donde quiera ir, Ja. no es un sitio donde quiera ir. Y me he asomado alguna vez, pero no me permito ir porque no quiero abrir esa posibilidad que sé que no es. Pero eso es un poco obvio la vivencia desde esta parte, ¿no? Así que también confío que hay un sitio para todos y creo realmente que parte de mi camino tiene que ver con generar sitios para estos niños donde, porque yo lo digo, ¿no? Si hubiera espacios ya, ¿vale? Dentro de que hay que seguir con terapias, primero hay que evitarlo con conciencia porque se puede evitar, ¿no? Trayendo a los niños con conciencia se pueden evitar muchas cosas. Teniendo espacios en la naturaleza, digo, volver a la tribu. Si volviéramos a un estado donde viviéramos en la naturaleza, donde comiéramos comida desde, ¿no? de la tierra, ¿no? Sé que son cambios grandes, ¿no? Porque no es ir al supermercado y tenerlo todo hecho, pero también es volver a compartir con la gente. Quiero decir, en una tribu en la naturaleza, nuestros hijos tendrían su espacio y estaría bien, Sí. y estaría bien. Serían capaces de pescar, serían capaces de desarrollarse, serían capaces de estar en otro silencio, pero estarían bien. Em, Sí, estoy convencida, ¿eh? estarían bien. Hace 2 días, Serían un entorno mucho más favorable a cómo ellos se adaptan al mundo. sí. Podrían convivir las personas con amor sabiendo que es parte de esa familia o de esa tribu, tendrían su diferencia respetada y como una parte más de maneras de vivir, ¿no? Ya sea esa discapacidad o otra. Y una colaboración real también, ¿no? Y un lugar en el mundo, ¿no? Porque yo creo que ellos son capaces de muchas cosas. No de las cosas que queremos que nosotros sean capaces a veces, pero sí capaces de muchas cosas. Y, y hay que abrir esos espacios para ver qué traen también, ¿no? Y bueno, sí, mi aportación, ¿no? Siempre me tengo que tirar a lo espiritual porque es lo que traigo, pero bueno, vamos a ir acabando con esto y quiero preguntarte, ¿no? Con estas partes del duelo, ¿no? Una familia, ¿vale? Que acaba de recibir un diagnóstico, que sabemos el punto tan difícil nosotras llevamos un camino integrado muy grande, pero ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías a una familia que igual llega y lleva recién conectando con que su hijo pequeño ha pasado por esto? ¿Qué les dirías? Pues yo lo que les recomendaría es que hablaran con familias que ya han pasado exactamente su misma situación. No te sirve hablar con familias que tienen otras patologías distintas, no, porque no te van a entender. Y que abran su corazón. O sea, aquí lo importante es poner los sentimientos encima de la mesa. Eso que casi nunca nos permitimos, porque lo que nos hace humanos parece que huimos de ello en el momento en que hay que sufrir y hay que permitirse sufrir. Entonces, cuando reciben, yo lo que les recomendaría es eso, que se pongan en contacto con personas contigo, conmigo, con gente que tenemos una experiencia, unos años, y, y al final ves el diagnóstico desde otra perspectiva, desde la perspectiva que te da haber vivido y convivido con él y haber pasado diferentes fases. Y poner el corazón encima de la mesa. No hablar, o sea, no solo, que está muy bien, nosotros lo hemos hecho, no solo hablar de qué puedo hacer y qué terapia y qué tratamiento y qué dieta, que sabemos que hay muchísimos niños que les sienta fenomenal un tipo de dieta, o qué abordaje, o si me voy ya a hacer células madre o microbiota, que ya sabes que yo lo he hecho y me he ido, que eso está muy bien y hay que saberlo y hablaremos algún otro día, haremos una entrevista abordando todas esas intervenciones, pero creo que es muy importante desde un punto de vista emocional expresar lo que te está pasando Mm, y gritar si te enfadas con alguien que ya haya pasado eso. sí, Porque alguien que importante. haya pasado eso te va a entender que te enfades, va a entender que chilles, va a entender que llores, va a entender que patalees, va a entender que no quieras vivir esa situación.
que quieras acabar con ella, que tú quieras lo de antes. Y te va a decir que está bien. Sí, eso es. Desde un espacio de no juicio. Es tan Eso es. importante. Porque el problema es que yo creo que cuando tú esto lo comentas, si lo llegas a hacer, que la mayoría de nosotros ni nos atrevemos a hacerlo, con gente que no ha pasado lo que tú, tienes miedo al juicio, Sí. tienes miedo a que te señalen, a que te juzguen, a que te tachen de mala madre. Y yo creo que está bien ser una mala madre. Mm. Creo que está fenomenal, Como porque nos dices, hace humanas. sí. Y hay que ser madre, terapeuta, enfermera, padre, hermano, a jugar. Claro. Y es empezar a darnos valor realmente y ver todo esto que hay ahí. Claro, Pues, entonces al final tú lo que eres es una madre, porque es que te conviertes en tantas cosas o te quieres convertir en tantas cosas que pierdes la esencia de lo que eres. sí. De hecho, yo el tema de la maternidad digo que he empezado a conectar con él realmente como a disfrutar un poco de lo que es la maternidad desde hace un año. Igual que yo. O sea, de conectar un poco con lo que es ser madre otra vez, ¿no? No, es que es complicado, pero es así. O Es así. sea, te conectas el primer año eres, Es hermoso. es hermosísimo, eres todo amor, los sentimientos son inexplicablemente intensos, eres animal puro y duro, es todo un sentimiento y ahí hay una ruptura de lo que es la maternidad Mm. y dejamos de sentir el sentimiento maternal. O sea, es que tú te pierdes todo lo que vive una familia, todas las gracietas, todo el que te ponga en la cabeza así, mira, mamá, me ha pasado esto, todas las charletas, eso tú no lo vives. No, Con lo cual tú tienes una desconexión de la maternidad y de claro, la paternidad, aquellos hombres implicados, que es brutal, que además yo creo que nuestro cerebro no está preparado para entender algo así. no. Y vuelves a conectar con los años. Yo creo que desde la serenidad de haberlo aceptado, Desde una aceptación de otro tipo de maternidad, evidentemente, claro. sabiendo que eso no va a pasar, ¿no? Ujú. Que no voy a jugar nunca o sea, pasa el tiempo y ya sabes que hay juegos y cosas que no vas a vivir. No vas a hacer nunca un parchís, Exactamente, eso es. por ejemplo, Sí, sí. o no sé, o mil cosas, ¿no? Que se puedan hacer dentro de unos patrones normales. Eso tú no lo Millones vas a de hacer. cosas, millones, sí. Y que tienes también que seguir con esa parte cuidadora de ducharle, de lavarle la cabeza. Si no te froto la cabeza, no te la frota nadie, no te lo haces tú de momento luchando con cosas tan básicas, ¿no? Pero bueno, Mónica, pues te doy muchísimas, muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo. Creo que A es ti, súper necesario todo esto que hemos expuesto, ¿no? Y bueno, pues a todas esas familias, ánimo. Esto es algo muy duro lo que hemos hablado hoy, desde luego. Pero si alguien quiere contactar contigo, no sé si quieres decir algo o pongo datos después por ahí, ¿vale? De lo que me digas. Y bueno, pues seguiremos. Yo he dicho que esto era para abril, para este mes, pero creo que, y estoy proponiéndome para hacer unas cuantas, porque es ese mes de concienciación, pero creo que es algo que tendremos que seguir haciendo, ya dentro de lo que el tiempo nos permita y el trabajo, porque yo por mí ya he estado muchos años dando mucho y no ha habido resultado, ¿no? Del trabajo que he puesto para que llegue a la gente, ¿no? Entonces ahora estoy también eso, ¿no? Dando prioridad a María y a su trabajo y a sus cosas y mm. luego pues intentando también sacar hueco para esto que siento, bueno, pues de corazón que hay que hacerlo y compartirlo porque sí, ¿no? Sí, yo creo que nos estamos empezando a permitir tener tiempo para nuestras cosas, María, Sí, porque ha habido muchísimos años que no nos lo hemos permitido. Solo había espacio para el autismo. sí, sí, No, no para nada más. Y yo creo que es sano permitirnos tiempo para nosotros. sí, así es. Pues muchísimas gracias. Y nada, bueno, pues a la gente también si quiere suscribirse al canal, es un canal de conciencia y obvio hablamos de autismo y de muchas otras cosas, pero también de educación, conciencia, registros y bueno, todo lo que abarque dentro de mí, que no lo sé, que son muchas cosas porque he aprendido un montón de cosas, así que iré viendo cómo va evolucionando. Muchas gracias a todos.